Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Capricornio, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Capricornio, con el trabajo. Como siempre, ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Capricornio, a nivel laboral. Por cierto, Capricornio, ¿quieres una lectura gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Capricornio, que si estáis trabajando, noticias triunfantes, y muchos de vosotros son noticias de que os vais de este trabajo, Capricornio, y son unas noticias bastante esperadas, noticias que llegarán en cuestión de 3 semanas o antes de 3 semanas, Capricornio, que no estáis trabajando, hay un triunfo ahí, está marcando un triunfo, noticias del exterior, noticias de trabajo y noticias de un trabajo también para muchos de vosotros que tiene que ver con lugares del pasado, ¿bien? Así que sale un viaje antes de 2 meses, un viaje al exterior que te trae, en el cual te trae un triunfo, en el cual tú vas a trabajar. Capricornio, que tenéis un negocio. Capricornio, estás esperando un triunfo del exterior. Dice, este triunfo viene de la mano de una mujer. Dice, llegará ese triunfo, dicen las cartas que sí. Y que es un cambio rotundo en lo que respecta a tu negocio, Capricornio, Y esto ya cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Capricornio, con tu economía. Vamos a ver. Capricornio y tu economía. Respecto a tu economía, Capricornio, las cartas hablan de que tú tienes los caminos abiertos. Dice, has solucionado algo hace un tiempo, hace un mes aproximadamente, y esta solución, dice, bajo esta de solución que le diste en su momento llegan las recompensas, O sea, que llega un dinero, Capricornio, llega algo importante, Capricornio, que estéis esperando otro dinero, un dinero ya desde hace más de 3 meses, dicen unas cartas, este dinero llegará dentro de 2 semanas, o tendrás noticias de la llegada de este dinero dentro de unas 2 semanas aproximadamente. Respecto a los Capricornios que tengáis que solucionar algo económico con tu pareja, dice, aquí tenéis que tomar una decisión, Y esto ya cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Capricornio, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Capricornio que estáis solteros. Capricornio que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías. Capricornio que estáis solteros. Bueno, aquí está la necesidad de cerrar una etapa de tu vida. Aquí te están informando las cartas, Capricornio. Hay cosas que tú puedes hacer, ¿no? Dice, te haces muchísimas preguntas, pero respecto a estas preguntas que tú te haces, Capricornio, las cartas te dicen, ve, ahora es el momento, como que abras tu corazón, como que seas más libre, como que te liberes en algo, en algún aspecto de tu vida, Vamos a ver qué más. Capricornio que estáis solteros. Vamos a ver. Vamos a ver, Capricornio. Muchos de vosotros, Capricornio, habéis estado en una situación en la cual queríais tomar decisiones, pero no había algo que no os dejaba tomar decisiones, ¿no? En vuestra vida. Dice que habéis querido, pero no habéis podido, ¿vale? Entonces, Capricornio, solteros, aquí hablan las cartas de los caminos abiertos. A nivel sentimental, te podría decir que la persona que se acercará a tu vida en un futuro es una persona un poquito más joven que tú. Capricornio es una persona que puede cambiar toda
todo el rumbo de tu vida, ¿vale? Lo puede cambiar esta persona, ¿eh? Capricornio, también veo muchos de vosotros que reanudáis conversaciones con personas del pasado, pero estas conversaciones que se reanudan con estas personas del pasado, dice que no te llevan hacia tu futuro sentimental, ¿vale? Yo veo que solo serán conversaciones, ¿vale? Que no irán a más. Yo me quiero quedar con la persona que se acerca a tu vida, que es una persona más joven que tú y que es una persona que trae el triunfo a tu vida, ¿vale? Capricornio, respecto a esta persona con la cual tú has querido siempre tomar una decisión, ¿no? Como que no has podido, como que no has tenido esa fuerza de tomar esa decisión. Aquí dicen las cartas, sí, todavía puede haber comunicaciones con esa persona, pero tú bien sabes que esa persona miente en muchos aspectos de tu vida. Bien. En el tema sentimental, exactamente, Capricornio dice, esta persona no puede ofrecerte, vamos a decirlo así, el amor que tú necesitas, o no puede entregarse como tú necesitas. Es una persona que te puede querer en un momento mucho, o puede hacer una demostración en algún momento de tu vida, de su vida, pero luego es una persona que su comportamiento es inestable, ¿vale? O sea, tiende a comportarse de manera inestable, ¿eh, Capricornio? Bien. Capricornio, solteros. Dice, aunque tú reanudes comunicaciones con personas del pasado, dice, tu destino está escrito. Tu destino está escrito y tu destino estará con esta persona que estamos viendo aquí, que es una persona un poquito más joven que tú, es una persona que puede tener cargas familiares, es una persona que en un primer momento se me muestra como una persona que tiene, te lo digo porque esto es algo que vas a saber, que tiene la intención de volver a un lugar del pasado, pero no llegará a volver. Cuando a ti te conozca esta persona, no llegará a irse, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio, que estáis solteros. Dicen las cartas que tú estás buscando en el lugar equivocado. Te estás moviendo en el lugar equivocado, Capricornio. Presta atención a esto que te están diciendo las cartas. Y que te dejas influenciar por gente cercana a ti. O sea que esto podría estar influenciando a la hora también de dar pasos en tu vida, de hacer cambios en tu vida, para conocer a esas personas importantes, o a esa persona importante en concreto, ¿eh? Así que a esto deberíais de prestarle bastante atención, ¿eh, Capricornio? Vamos a seguir, seguimos. Capricornio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Capricornio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Capricornio que estáis de novios. Vamos a ver cómo están las energías. Casados, en convivencia y novios. Estamos en un momento yo diría que estamos en un momento positivo. Estamos en un momento de avance. Estamos en un momento de demostrar lo que somos, lo que queremos y de tener claro el camino que queremos seguir ambas partes, ¿eh? Entonces esto aquí es bastante positivo lo que están diciendo. Vamos a ver qué más información tenemos por aquí, Capricornio. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Muchos de vosotros habéis estado en distancia, así lo dicen las cartas. Los que no hayáis estado, esto se podría
producir una distancia que podría durar unas semanas aproximadamente. Pero los que estéis o los que os veáis en esta situación, veo cómo vuestra relación se va a reanudar. O sea, hay una continuidad entre vosotros, hay un acercamiento, Dice, y este acercamiento trae más claridad lo que es en la relación, ¿vale, Capricornio? Es cierto que uno de los dos se comporta de manera inestable, ¿vale? Pero esta inestabilidad o esta forma de comportarse tiene que ver mucho también con la inmadurez de uno de los dos. Dice, en un futuro no hay que tomar decisiones respecto a dos personas. Esto parece ser que es importante que lo sepas, Capricornio, porque las cartas lo están mostrando, lo están resaltando en toda tu tirada. Dice, no se tendrá que elegir entre dos personas. Y esto cuando llegue el momento ya sabréis por qué os dicen esto las cartas. Capricornio, casados en convivencia y novios, necesitáis que cambie algún tipo de manipulación en tu relación. Entonces hay una inmadurez que es manipulada por una persona allegada, ¿no? Así lo dicen las cartas. Dice, hay una persona que manipula o tu pareja se comporta como un niño, como una niña y se deja influenciar y manipular, ¿vale? Capricornio, casados en convivencia y novios, distancia entre una persona que os ha generado mucho conflicto. Dice, se avecina una distancia considerable, lo cual esto pues nos llevaría a tener un problema menos. En cuanto a lo que queremos de nuestra pareja, que queremos que cambie, queremos un cambio, dice, se irá viendo, pero se irá viendo más adelante, Capricornio. Dice, es algo que deseamos mucho y también tenemos muchos de nosotros en mente que si esto no cambia en un futuro dejaríamos la relación. O sea que esto es algo que en algún momento se piensa. Todos los Capricornios que estéis esperando realizar un cambio importante de residencia, dicen las cartas, todavía no es posible eso. ¿Eso podría ser posible más adelante? Sí, pero ahora mismo no es posible, Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Capricornio. Casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios, habéis tenido algún tipo de conflicto a nivel social, ¿no? Uno de los dos dice se ha dejado llevar o manipular por amistades. Dice, pero aquí hay algo que está a punto de suceder y que dejaría esto en un pasado. Quedaría muy confusa la lealtad de las amistades. Dice, ¿esto sería beneficioso para tu relación? Beneficioso o no beneficioso, lo que sí que cada uno queda en el lugar que tiene que quedar. ¿Bien? En el lugar que tiene que quedar. Cada cosa en su sitio. Entonces aquí, en un futuro, lo que indica, lo que yo estoy viendo en este caso es que todavía vuestro futuro sentimental, o sea, como que no habéis llegado todavía a la cumbre de vuestra historia, estáis a mitad de camino. ¿O qué mitad de camino? Estáis al inicio. Entonces, pase lo que os espere en esa cumbre, en esa meta, dice, todavía está por ver. Tenéis muchas cosas que vivir todavía. Vamos a ver qué más. Capricornio. Casados en convivencia y novios. Hay que comenzar a ver la historia o esta relación de otra forma, así lo dicen las cartas. Dice, uno de los dos no es objetivo a la hora de ver la realidad. Y la realidad no es el mundo de fantasía, ¿vale? Así lo dicen las cartas. Entonces, para empezar de nuevo en esta relación de forma segura, dice, hay que madurar mucho, uno de los dos tiene que madurar mucho porque no hace nada para que esta relación funcione de forma con una seguridad o con una estabilidad, ¿vale? Y se va a llegar un momento en el que uno de los dos pondrá ultimátum en este aspecto o se planteará por lo que sea, por lo que suceda, y yo pienso que es el tema este que he visto a nivel social. Dice, a raíz de eso uno de los dos se va a plantear, ya sí se va a replantear su vida.
Y esto sí será importante para vosotros porque a partir de aquí podría haber un cambio bastante importante, ¿eh? Ya me contaréis, Capricornio. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu mensaje especial del amor. Capricornio, y tu mensaje especial del amor te dice: si no encuentras el amor en lo prohibido, será porque ahí no está el amor. Ya me contaréis, Capricornio. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Capricornio, ahora sí, con tu salud no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Aparato digestivo, Capricornio, préstale atención, ¿eh? Todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo, y que muchos de vosotros tenéis una intervención pendiente que dentro de muy poco os llamarán, ¿vale? No todos, pero es algo que va a salir bien. Capricornio, vamos a seguir, ahora sí, con tu mensaje general. Capricornio, y tu mensaje general. ¿Qué es lo que a ti te atrapa? ¿Qué es lo que a ti te frena? Pues mira, lo que a ti te frena, Capricornio, y si te paras a pensar, estarás de acuerdo conmigo, es lo que piensen la gente allegada a ti, es lo que a ti te frena. Te importa mucho, le das muchísima importancia a los comentarios, te afectan, tienen poder sobre ti. Capricornio, el número 52 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Capricornio, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.